sobre cómo se identifican los documentos de archivo, pero básicamente podría decir lo siguiente, ¿no? Cada actividad se van generando documentos en el curso de la gestión. Lo fundamental es reconocer que el documento de archivo es producto de las funciones y actividades de la gestión pública. Por ahí tenemos prácticamente definido qué es un documento de archivo. En el transcurso de las actividades, por ejemplo, se van incrementando información, por ejemplo, con una tarjeta de saludo, por ejemplo, con un catálogo de información dentro de máquinas, por ejemplo, o de alguna propaganda. Eso no es documento de archivo. Entonces, básicamente, lo que se ha generado como producto de la actividad administrativa que está básicamente en los reglamentos de organización y funciones y en los manuales de funciones de las organizaciones públicas. Ahora, el tema del email, existen ya en muchos países políticas para definir cuándo un email es documento de archivo, porque en un email recibimos muchísima información, a veces información de carácter personal, tenemos información publicitaria que nos va llegando a las oficinas. Dentro de cada organización se definen qué documentos son, de acuerdo con una política institucional, van a ser definidos como documentos de archivo, y aquí los archivistas son los que tienen la voz cantante para poder establecer los criterios, para poder definir cuáles son esos documentos de archivo, no solamente el mensaje, sino los adjuntos de esos documentos de archivo, y que finalmente van a ir a un servidor o se van a veces a imprimir en papel para conservarlo dentro del conjunto de documentos de archivo de la organización como acervo documentario de la misma. En cuanto a los datos personales dentro de un proceso, por ejemplo, la ley 27806 del Perú de transparencia establece en uno de sus artículos como una excepción cuando un ciudadano pide información que está dentro de un proceso y dentro de ese proceso atañe cierta información a la intimidad personal o son datos personales de determinados sujetos. Esa información no puede ser entregada, pero sí parte de ese expediente que no está sujeto a esa restricción y que sí puede ser entregada al ciudadano que la reclama o que la solicita, ya sea en forma de consulta directa en el documento, a través de fotocopias, en fin, hay mecanismos para presentar esa información que no está dentro de la categoría de restringida o de las limitaciones por la misma ley. En cuanto al ámbito local, en los municipios se está trabajando actualmente, y no está Fernando de la Defensoría del Pueblo, pero la Defensoría del Pueblo en el Perú está trabajando ahora con los gobiernos locales, porque ahí es donde mayores problemas se tienen, y por otro lado es donde son las organizaciones que están en contacto directo con la población, y acude mucha población a estas organizaciones por sus derechos y también por obligaciones con estas organizaciones, de tal manera que es muy importante trabajar en transparencia con estas organizaciones. Sin embargo, no han sido muy atendidas en los últimos años, se ha priorizado la atención con los ministerios están más, digamos, proclives a ser sancionados si es que no hay la información oportuna para el ciudadano, no así en los municipios, porque adolecen de una serie de problemas como presupuestos. Hay muchos que ni siquiera actualizan sus páginas web y otros que no tienen página web dentro del interior del país. Entonces ahí se está trabajando muy fuertemente y la Defensoría del Pueblo está apoyando en ese cometido. Aprovechando la extensa respuesta de Aide y con el objeto de maximizar la contribución de ustedes, voy a cambiar un poco la metodología y quiero hacer otra pregunta de Carlos que ha llegado muy interesante, que tiene que ver con cuánto tiempo se debe tener en la página web la información. La tesis que se plantea es información, puede ser sobreinformación y al final confusión. Entonces, ¿cuánto tiempo la mantienes y de qué manera hacen los procesos en las páginas web para los archivos en la web? ¿Cómo se transita por ahí? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque me ayuda a ilustrar un tema que estamos trabajando mucho en nuestro país, algunas instituciones, y que tiene que ver con si en las páginas web, por ejemplo, se deben publicar documentos. Está haciendo tránsito una tesis
que hace parte de las políticas de preservación de información digital, que dice que lo mejor que uno puede hacer en una página web es no publicar los documentos en sí mismos. Lo que tiene que hacer es permitir a través del acceso a hipervínculos al documento mismo, es decir, que el ciudadano de alguna manera, por ejemplo, tenga algún tipo de sistema que permita hacer la recuperación. Por eso yo hablaba mucho de la importancia de la descripción archivística, de tal forma que al estar los documentos en catálogos públicos, la información descriptiva en catálogos públicos, el ciudadano encuentra el documento tal como hoy lo puede hacer, por ejemplo, en una biblioteca pública, en el catálogo de una biblioteca pública, a partir, digamos, de la recuperación de la información descriptiva referencial de ese documento, encontrar el hipervínculo a el documento y poder acceder a él. La razón fundamental es que en la medida en que nosotros agregamos documentos a los sitios web, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en mantener actualizados los sitios web, y por el otro lado tenemos que tener una infraestructura tecnológica mucho más fuerte, y eso responde al tema, por ejemplo, que preguntaba una de las personas en relación con lo local y con lo municipal, en donde los recursos tecnológicos muchas veces son demasiado precarios. De esta forma, la idea es que, como no tendría publicada propiamente la información, sino los metadatos para ella, pues no habría una prescripción sobre la publicación. No tendríamos que pensar en ese tipo de preguntas, porque el ciudadano va a encontrar la información en esos catálogos independientemente del tiempo que tenga ella y con las respuestas, digamos, incluso apropiadas en el caso, por ejemplo, de que la información haya sido eliminada. Va a encontrar datos en los que dice: este documento fue eliminado de acuerdo con la política de la tabla de retención documental mediante acta número tal de tal fecha, siguiendo, digamos, obviamente el proceso de valoración. Y me tomo unos segundos más para responder algo que quedó en el tintero, y es: el proceso de valoración de documentos debe ser hecho por una comisión especializada, en la cual trabaja el archivista, pero también deben trabajar historiadores, también deben trabajar funcionarios de la administración pública correspondiente, y de ser posible también algunos funcionarios o algunas personas que representen a la ciudadanía, de tal manera que en ese proceso de valoración no se cometan errores en asignar tiempos de retención demasiado largos o demasiado cortos, que también se oponen al acceso a la información. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Voy a transitar aquí a Peter, porque es una pregunta bien interesante a propósito del activismo. Dice: quisiera saber la opinión sobre los archivos de Wikileaks y la controversia que surge tras la publicación. Me parece que ahí entramos en un campo más de la pasión del archivo. Sigue adelante. Bueno, es una buena pregunta, y todo el mundo está hablando sobre Wikileaks, y CIPER Chile tiene la colección aquí sobre Chile, están publicándolos. Wikileaks, después de pasar la colección entera de cables del Departamento de Estado a periódicos selectivos alrededor del mundo, El País, el New York Times, el The Guardian en England, hizo su fase 2, ¿no? Invitó a representantes de los periódicos más importantes en Chile, México, Argentina, Perú, etcétera, para venir a Europa y conseguir la colección de los propios países. Mi organización tiene una misión similar a Wikileaks, de avanzar la transparencia, el acceso a información, el debate sobre la política extranjera de los Estados Unidos, pero trabajamos en otra manera. Ellos están usando leaks y nosotros usamos el sistema de clasificación. Nosotros estamos empujando que el sistema mismo cambia, que debe tener más flexibilidad, ser más transparente, y Wikileaks es más o menos tratando de atacar el sistema, ¿no? Entonces es otro mecanismo y estrategia muy distinta a lo de nosotros. En fin, el debate sobre Wikileaks ha llegado a realmente un nivel mundial sobre acceso a documentos norteamericanos, y la importancia de estos tipos de
de documentos. Entonces, por el debate que todavía estamos en medio del debate en los Estados Unidos sobre esto, es sumamente importante y han tenido un impacto obviamente muy grande. Okay, un último tema que quiero plantear sobre Soledad. Han venido varias preguntas en las cuales nos hacen ver que aquí no está presente en la mesa el director nacional de archivo. Tenemos que decir que estuvo invitado, lamentablemente no pudo asistir. No obstante lo cual, yo creo que plantea un tema que es mi pregunta hacia Soledad, que tú también has planteado el hecho de la falta de comunicación entre el Consejo para la Transparencia, ¿Cómo visualizas tú, teniendo presente que estamos en un área donde hay múltiples órganos con competencia, en lo cual está el archivo, está la Contraloría, estamos nosotros como consejo, estás tú también en la biblioteca? ¿Cuál es el clúster acá? ¿Quiénes son los que incorporan? ¿De qué manera se avanza? ¿Cómo ves tú ese tema, si es que lo has pensado? Mira, yo invitaría a un grupo que esté como en la punta de cómo se hace la gestión de información hoy día, porque el tema más bien es sobre lo digital y no sobre el papel. Porque lo digital es algo que está, por ejemplo, en los archivos de Inglaterra, de pronto les piden el discurso de un ministro que había pasado 4 días. Cuando se van al web, no está el discurso. ¿Qué hace entonces el Archivo Nacional de Inglaterra? Hace un harvest, un robot, que va todos los días buscando en los web de lo que publican y de eso lo entran al Archivo Nacional. Entonces, si uno, en ese sentido, ¿qué pasa ahí? Digamos, por eso que yo le doy tanta importancia al archivo. Digamos, ellos van a tener que ser finalmente lo que... ¿A quién le cobro, como digo yo? A ellos se les va a tener que cobrar que esa información esté disponible. No se la va a poder cobrar a cada una de las entidades individuales, se la va a tener que cobrar a una entidad que está cuidando la historia de un país. Entonces, como yo pienso que en esto hay que hacer un grupo de personas que definan estándares. Digamos, ok, vamos a usar qué metadatos, el Dublin Core no, porque es muy precario, el otro no, porque no sé qué. Y vayamos viendo así uno por uno hasta que este grupo de personas que están trabajando en esto, o sea, hay mucha gente trabajando en esto, hay gente de la sociedad civil, se sienten y digamos, ok, pongámonos de acuerdo, estos son los estándares. Con esta información trabajemos y vamos evaluando, porque esto es muy dinámico, entonces uno tiene que también estar evaluando permanentemente. Yo me estoy refiriendo a la información digital, porque no es tema menor. Recién estaba preguntando cómo por ejemplo, los archivos de Inglaterra tienen como rol respaldar los web. Yo todavía no he explorado bien ese tema, entonces no sé si respaldan un web al año o respaldan uno y después el robot va y lo nuevo se lo va poniendo, no sé, hay algo tecnológico ahí detrás para cómo respaldar los web, porque hoy día todo va a pasar por ahí. Están pasando muchas las cosas por la información digital, además de la otra información que tienen que entregarle a transparencia. Entonces hay que hacer ahí un mix que va a recibir el archivo. Entonces eso tenemos que coordinarlo y trabajarlo en conjunto. Bien, muchas gracias por su presencia. Me queda claro que estamos frente a un desafío mayor, sexy, glamoroso, apasionado y muy estimulante. Así que les vaya bien en el resto del día.